Después de entender que Miami no se parece a ningún otro lugar de Estados Unidos y después de observar cómo el sistema estadounidense le permite funcionar y crecer, aparece la pregunta que es más delicada de todas, ¿no? La que quizás yo te diría que casi nadie responde realmente con toda honestidad. ¿Para quién es realmente Miami? ¿Para qué tipo de persona? ¿Para qué? ¿Para los visitantes? ¿Para quién? ¿Quiénes viven mejor ahí? Y la pregunta en realidad busca una respuesta que no esté en abstracto ni tampoco que sea en una teoría, menos en una publicación de Instagram. Estamos hablando de la vida diaria, de la realidad. Porque Miami no es una ciudad que se adapte como a cualquier persona y ese detalle, lejos de ser un defecto, es una de las mayores virtudes que tiene Miami. Porque hay ciudades que intentan gustarles a todo el mundo, ¿no? Siempre pasa eso. Ciudades que se vuelven más amables, que se vuelven neutras, que se vuelven previsibles, ciudades que se vuelven cómodas, pero quizás son muy planas. Miami no juega a ese juego. Miami no se adapta. Miami selecciona. No por origen, no por estatus, no por idioma, selecciona por actitud. Y eso explica por qué algunas personas se enamoran profundamente de la ciudad y otras quizás nunca logran sentirse parte, aunque vivan ahí durante muchos años. El primer rasgo común de quienes encajan en Miami es definitivamente la tolerancia al cambio, no como una consigna motivacional, sino como una capacidad real. Miami cambia todo el tiempo. Es que es increíble. Los barrios se transforman, los negocios que aparecen y desaparecen, las dinámicas que se van reconfigurando. Uf. Quien necesita una estabilidad rígida, las rutinas inamovibles, ¿no? O esas certezas que son absolutas, suelen vivir ese movimiento como si fuese una amenaza. En cambio, quien vive o quien ve el cambio quizás como parte del paisaje urbano, como algo muy común, se siente más estimulado, de hecho, porque Miami no promete una continuidad, no. Promete siempre un movimiento, siempre promete cambios y no todo el mundo disfruta eso. Y el segundo rasgo es la capacidad también de convivir con la diferencia sin dramatizarla. Miami es una ciudad donde los contrastes no se explican ni se justifican, simplemente existen. Idiomas mezclados, estilos de vida que son opuestos, el mismo espacio, ¿no? Y hay ambiciones que son distintas, que se cruzan en la calle, por ejemplo, personas que vienen por semanas conviviendo con otras que llegaron hace décadas. Y aquí nadie te pide que elijas una identidad única y cerrada, ¿no? Pero tampoco te valida como por el solo hecho de ser distinto. La diferencia no es una bandera, es una condición base. Y eso requiere una madurez particular, por supuesto. Otro rasgo fundamental, yo te diría que es la autonomía personal, porque Miami no es una ciudad que te tome de la mano, no explica demasiado, no acompaña emocionalmente tampoco, asume que eres capaz de resolver. Y eso puede sentirse frío para algunos, pero para otros profundamente liberador. Entonces, bueno, aquí no hay una red invisible que amortigüe cada caída. Hay espacio, hay oportunidades, hay reglas claras y hay responsabilidades también individuales, ¿no? Y quien encaja en Miami suele sentirse cómodo con eso. Claro, te tiene que gustar. Hay algo muy interesante que ocurre con las personas que se quedan en Miami. Rara vez idealizan la ciudad, rara vez. No dice que es perfecta, no la defienden con fervor ciego, la aceptan con sus luces y sombras, y eso es clave, clave. Miami no funciona bien para quienes buscan un lugar que los valide constantemente. Claro que no. Funciona para quienes necesitan aprobación, quienes no necesitan aprobación externa para avanzar. En realidad para eso es Miami, para ese tipo de personas. La ciudad no te va a aplaudir. La ciudad siempre te está observando, siempre. Y si sigues adelante, yo te diría que lo puedes hacer si sabes hacerlo. Si sabes hacer eso. Porque finalmente también encajan bien en Miami quienes tienen una relación muy sana con el dinero.
Porque hay personas que piensan que el dinero es malo, hay personas que usan el dinero para mal uso, ¿no? O para vicios, pero quienes entienden cómo funciona el dinero, Miami es perfecta. No necesariamente quienes tienen mucho dinero, sino quienes no lo viven como si fuese un tabú, como con vergüenza. En Miami el dinero está presente, el dinero se ve, se habla, es tema, se circula, no se esconde. Eso incomoda a quienes vienen como de culturas donde el tema está cargado de culpa, por ejemplo, el dinero con culpa, el dinero con vergüenza, el dinero con silencio. Pero para otros, esa transparencia con el dinero al final resulta refrescante porque el dinero deja de ser un misterio y se convierte en una variable más del sistema. Ni virtud, ni pecado, dato. Nada más. El tipo de persona que encaja en Miami entiende que el éxito ajeno no es una amenaza personal. Que alguien tenga más o que haga más o crezca más no invalida tu propio camino. Qué bien que le vaya bien. Eso es importante porque Miami expone constantemente ese contraste. El que se compara todo el tiempo finalmente está sufriendo. Compararte en Miami con el otro, no, definitivamente no, porque el que observa sin envidia es el que aprende, el que saca lecciones, el que se da cuenta de cómo funciona todo esto. Y Miami no oculta el éxito. Miami, cuando tú tienes éxito, lo muestra. Y eso requiere una fortaleza interna muy grande porque no es fácil vivir del éxito. Y otro rasgo común es la capacidad de empezar de nuevo sin una nostalgia paralizante, porque muchas personas llegan a Miami con una historia previa muy potente, con carreras, con títulos, con trayectorias, con logros en otros países. Miami no niega eso, para nada, pero tampoco lo garantiza. El pasado no opera como una credencial automática. Lo que importa es lo que tú haces ahora dentro de todo este sistema. Esa es la clave. Para algunos eso puede ser injusto, yo lo sé, para otros es una segunda oportunidad. Y ahí se define quién se queda. Claro, ahí se define todo. Las personas que encajan en Miami suelen tener una relación muy práctica con el reconocimiento. No esperan que el entorno valide cada paso. Avanzan, prueban, ajustan, continúan. Y la ciudad responde a los hechos, no a las intenciones. Entonces, eso puede parecer duro, pero es tremendamente coherente si lo analizas bien. Y la coherencia en una ciudad genera seguridad. Y hay también un tipo de energía particular en quienes se quedan en Miami, que es una mezcla de ambición y de ligereza también. No se trata como de una obsesión por el éxito, sino de movimiento constante, de proyectos, de ideas, de intentos. Miami no es contemplativa, es definitivamente una ciudad totalmente activa. Y quien disfruta del ritmo lento, del silencio estructural, de la introspección permanente, puede sentirse muy agotado aquí. Muy agotado, porque Miami exige presencia. Y algo curioso es que muchas de las personas que encajan mejor en Miami no la eligen desde el amor inmediato, sino desde el entendimiento gradual. La ciudad no siempre enamora al primer contacto. Se revela con el tiempo. Primero desconcierta, ¿no? Luego se explica y después se integra. Y cuando eso ocurre, cuesta irse. También es importante decir quienes no suelen encajar, ¿no? Sin juicio ni crítica. No para excluir, sino como para entender. Y no encajan bien quienes necesitan pertenecer como a una narrativa única, quienes buscan una identidad colectiva fuerte, homogénea, con códigos compartidos que son muy evidentes. Miami no te ofrece eso, ¿eh? No, no, definitivamente no. Ofrece libertad dentro de un marco. Y no encajan bien quienes viven el cambio como una pérdida constante, porque aquí todo cambia. Siempre, pero no todo desaparece, que eso también es importante de mencionar, porque hay que saber leer también esa diferencia. No encajan bien quienes necesitan sentirse como imprescindibles para el sistema. Miami no gira alrededor de nadie, funciona con o sin ti.
Miami funciona igual, aunque se vaya la mitad de las personas, Miami sigue funcionando y eso para algunas personalidades incluso podría resultar hasta como algo insoportable. Y para quienes sí encajan, Miami se convierte en un espacio raro y valioso porque es un lugar donde pueden ser muchas cosas sin tener que explicarlas demasiado, donde no te encasillan con facilidad, donde tu pasado no te ata tampoco, pero tampoco te borra. Y Miami no te define, pero te permite definirte. Totalmente. Por eso tantas personas se quedan, incluso cuando podrían irse a lugares quizás más baratos, más tranquilos, más previsibles. Porque la ciudad les ofrece algo que no es tan fácil como de encontrar. Con eso me refiero a la coherencia entre la libertad y la estructura. Puedes moverte, pero sabes dónde estás parado. Y puedes cambiar, pero dentro de reglas que son tremendamente claras. Entonces eso para cierto tipo de mente por supuesto que es altamente adictivo. Miami no es una ciudad para todos, no. Y no intenta serlo tampoco. Es una ciudad para quienes entienden que vivir bien no siempre significa vivir cómodo, que crecer implica fricción, pero también posibilidad. Miami también pone a prueba algo que muchas personas no saben que cargan, ¿no? Que es la necesidad de la validación constante. En ciudades más pequeñas o que son más homogéneas, el entorno suele ser, en el fondo, decirte básicamente quién eres. Y hay códigos claros, hay caminos esperables, hay reconocimiento temprano y Miami no hace eso. No. Aquí puedes pasar desapercibido mucho tiempo y eso incomoda, pero justamente por eso quienes se quedan desarrollando una relación distinta con su identidad son los que finalmente se quedan más allá y empiezan a definirse menos por la mirada como externa, por lo que dicen los demás y más por la coherencia interna. Al final hacen lo que hacen porque tiene sentido para ellos. O sea, si tú vives en Miami, tú haces lo que haces porque tiene sentido para ti, no por los demás, no porque genere un aplauso inmediato tampoco. Miami no recompensa la narrativa, recompensa la constancia. Definitivamente esa es la recompensa de Miami, la constancia. Otro rasgo común de quienes encajan es la capacidad como de convivir la incertidumbre sin paralizarte, o sea, no sentir miedo. Eso. No se trata como de vivir ese riesgo permanente, sino de aceptar que no todo está garantizado tampoco, porque finalmente Miami es una ciudad donde muchas cosas están abiertas, ¿no? Oportunidades, hay vínculos, hay proyectos. Pero abiertas no significa tampoco que sean cosas seguras, ¿no? Porque hay que moverse, hay que leer señales, hay que ajustar, hay que estar trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Y para algunas personas, al final esa apertura, por supuesto que es agotadora. Para otras es exactamente lo que las mantiene vivas. Entonces también hay algo muy interesante respecto al ego, que sería interesante hablar, porque Miami no lo destruye, pero sí expone tu ego. Aquí conviven personas que son muy exitosas con otras que recién están empezando y esa cercanía constante también obliga a una revisión interna. Quien necesita sentirse siempre como el más preparado, el más inteligente o el más avanzado, suele vivir en Miami como quizás una amenaza silenciosa. Siempre habrá alguien mucho más rápido, más visible y más ambicioso. Siempre. O sea, es que es inevitable. Quien, en cambio, entiende el crecimiento como un proceso personal, no como una carrera comparativa, suele encontrar en Miami un estímulo permanente. O sea, es que hay que saber verlo también, hay que saber entenderlo. Y las personas que encajan en Miami suelen tener una relación muy clara también con el esfuerzo. No lo romantizan, pero tampoco lo esquivan. O sea, a las personas que viven en Miami les gusta estar ahí porque también les gusta trabajar, lo disfrutan, lo hacen como parte de la vida. Entienden que el movimiento constante de la ciudad también exige esa energía, exige foco, exige adaptación. Miami no es una ciudad que te sostenga cuando te detienes demasiado tiempo, ¿no? Pero sí es una ciudad que responde cuando avanzas. Y eso crea una dinámica que es particular, que hay menos queja, hay más acción, menos espera. Hay mucho más intento. Y otro rasgo silencioso pero clave es la capacidad de leer estos contextos, ¿no? Porque Miami no se explica con una sola lógica.
Hay que saber cuándo observar, cuándo hablar, cuándo moverse rápido y cuándo esperar. Entonces las personas que encajan finalmente desarrollan una especie como de intuición urbana. Esa es la clave. Porque finalmente entienden que no todos los espacios funcionan igual, que no todas las oportunidades también son para todos, que no todos los tiempos son los mismos tampoco. Entonces esa lectura fina, esa es parte como de esta adaptación. Miami también selecciona por resiliencia emocional, ¿no? No la resiliencia épica del discurso motivacional, sino la cotidiana, la real, la capacidad de tolerar frustraciones pequeñas sin que todo sea un drama. Y trámites que demoran, proyectos que a veces puede que no resulten, personas que van y vienen, planes que cambian. Todo eso ocurre en realidad ocurre sin mucha explicación previa, es como que pasa nada más. Y quien necesita estas certezas emocionales permanentes finalmente suele agotarse, obvio, porque quien acepta la variabilidad como parte del paisaje urbano son los que siguen. Y hay algo más, ¿no? Las personas que encajan en Miami suelen tener una relación muy saludable con el anonimato. No necesitan ser reconocidas constantemente como para sentirse válidas. Y Miami no te conoce y no intenta conocerte tampoco. Eso para algunos es algo frío, claro. Para otros es algo quizás profundamente liberador. Entonces puedes reinventarte sin carga con una historia pesada, ¿no? Puedes cambiar de rumbo sin que nadie te lo esté recordando todo el tiempo, por ejemplo. Puedes creer sin que el entorno también, o sea, como que puedes crecer más que creer, puedes crecer sin que el entorno también te esté encasillando. Entonces, también encajan bien aquí las personas que, o quienes entienden básicamente que pertenecer no significa, no siempre significa como integrarse del todo. Miami no ofrece como una identidad cerrada al sumarse, ¿no? Ofrece un espacio donde muchas identidades finalmente coexisten sin fusionarse, porque no hay que ser un mayamiense, ¿cómo se dice? Mayamense. No hay que ser un mayamense único. Hay múltiples formas de estar, entonces yo creo que eso requiere una personalidad que no necesita definiciones como rígidas, ¿no? Y yo creo que es interesante observar finalmente que muchas personas que no encajan en Miami no lo hacen por falta de recursos, ¿no? No tiene que ver un poco con eso, sino por un choque como de expectativas. Esperaban una ciudad como más contenida, quizás más predecible, más maternal, pero Miami no cumple ese rol, ¿no? Miami no cuida, no retiene, no te persigue, simplemente está. La ciudad está ahí y tú decides si te quedas o no. Y para quienes sí se quedan, la relación con la ciudad cambia con el tiempo, por supuesto. Al principio Miami es un estímulo, te encanta, todo bien, buen trabajo, buen dinero, y luego se empieza a volver la rutina, empieza a ser rutinario, y después la estructura y finalmente el escenario, ¿no? Y un lugar donde ya no todo te sorprende, pero muchas cosas siguen teniendo sentido, puede ser, y eso no ocurre rápido. Ocurre cuando la ciudad deja de ser como una idea y se convierte en el entorno vivido, cuando ya fue, ¿no? Y Miami no promete raíces profundas, promete movimientos como con dirección. Y ese tipo de promesa solo funciona para cierto perfil humano, no para todos. Por eso, cuando se pregunta ¿por qué tantas personas se quedan en Miami? La respuesta no está como ni en el clima, no está ni en el idioma, no está en del dinero tampoco, está en algo que es mucho más íntimo, que tiene que ver como con la ciudad que no te intenta cambiar, como que te ofrece un marco y dentro de ese marco tú decides si te quedas o no. Porque Miami no es una ciudad para quienes buscan pertenecer sin fricción. No, es una ciudad para quienes entienden que la fricción también construye identidad. Y en esta serie ya vimos 3 capas, ¿no? Primero, entendimos que Miami es distinta, ¿no? Ya lo sabemos. Luego, que esa diferencia funciona gracias al sistema que tienen. Y ahora entendimos que no todas las personas encajan y por eso es parte como de su éxito. Pues ese es el éxito de Miami, que no todas las personas encajan, como que encaja un cierto tipo de personas que son bastante comunes, como que tienen una forma de ser muy similar. Entonces,
Quizás yo creo que sí nos faltaría algo que es esencial, ¿no? Porque cuando cierto tipo de personas se concentran en una ciudad que funciona, el espacio también empieza a transformarse. Los barrios empiezan a cambiar, la arquitectura, por supuesto, que responde, el arte aparece por todos lados, la inversión se empieza a materializar, la ciudad empieza a hablar también. Y eso es lo que vamos a mirar a continuación, ¿no? En el próximo video, Miami deja de ser una idea, ¿no? Y empieza a volverse calle. Así es que si este video te gustó, te pareció bien, por favor apóyalo con un like, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente video.